Hemos olvidado los 30.000 muertos, las personas que han sufrido las secuelas del COVID-19, las empresas que han tenido que cerrar sus puertas y a los que han perdido sus empleos. Todos tenemos claro que este virus estaba, está y estará con nosotros, que debemos aprender a convivir con él. Es tan desconocido. Sabíamos, pero con temor, que en algún momento lo tendríamos aquí. Siempre estuvo, posiblemente, pero ahora dio la cara. Los vecinos de Íscar y de Pedrajas nos hemos visto en una situación que ya veíamos en otros lugares y que tendrá que ocurrir en otros municipios. Somos dos pueblos trabajadores, luchadores, emprendedores. Lo vimos en nuestros abuelos, en nuestros padres y ahora nos toca demostrarlo a nosotros. Lo llevamos en el ADN, queridos vecinos. Tierra de pinares y campo, pueblos de Castilla forjados al sol. No debemos perder la dirección hacia donde todo esto se dirige, conservar la vida y la salud. Nos hemos quedado sin celebrar fechas emblemáticas e importantes para nosotros, pero tenemos una vida para hacerlo. Eso no es lo más importante. Me apena ver las calles semivacías, pero están llenas de sensatez. Nos hemos acostumbrado a reconocer a nuestros vecinos con mascarilla, por los que se asoman unos ojos de responsabilidad. Debemos seguir así, porque la vida de nuestros pueblos y la nuestra propia valen más que una fanega de trigo. Ánimo Íscar, ánimo Pedrajas. En Radio Pedrajas 98.4 FM, La Guerras y sus mundos. Conduce Sonia Cabrejas. En el control técnico, Óscar Olmos. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros buenas tardes, Óscar, Fran, Olga. Hola. Buenas. Siyu. Hoy Hola. tenemos con nosotros a Alfonso Romo, alcalde de Pedrajas de San Esteban. Esta entrevista la hemos querido hacer para que nos informe y pues que conteste a dudas y preguntas que los vecinos nos han hecho llegar a través de nuestra página de Radio Pedrajas. Y esta entrevista está grabada, no es en directo y la emitiremos en cuanto termine. Alfonso, ¿cómo está la situación en estos momentos? Acabáis de tener una reunión, el alcalde de Íscar y el alcalde de Pedrajas con Conrado Íscar, el presidente de Diputación. Pues la situación actual en cuanto al virus, aquí en Pedrajas tenemos 21 positivos. Las cifras que han ido saliendo durante esta semana son muy esperanzadoras. Ha habido, el primer día hubo 2 positivos, luego 0, luego 1 y ahora 0 otra vez. Entonces, a mí me indica que está surtiendo efecto las medidas. El viernes pasado, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que la Junta iba a confinar Íscar y Pedrajas, en Pedrajas ese día teníamos 11 positivos y al día siguiente tuvimos 6 positivos. La situación, para que veáis, es bastante diferente de unos días a otros. Y también para que la gente se haga una idea de lo que fue el coronavirus desde marzo hasta junio, tuvimos 5 positivos, además muy dispersados en tiempo, y por desgracia hubo un muerto. Entonces, quiero que la gente vea las cifras de forma global, compare y analice en qué situación estábamos hace una semana, en qué situación hemos estado durante el confinamiento total y en qué situación estamos en esta semana de confinamiento. Está peor Pedrajas ahora que Sí, cuando estábamos en estado de alarma y con confinamiento total. mucho peor, mucho peor. O Se sea, están haciendo pruebas, ¿no? Antes no se hacían las pruebas, no se podían Pues no, hacer. pero es importante que Siyu recalque Claro. esto porque estamos peor. Pedrajas Mucho- está peor. mucho Hay que peor. ser consciente de esto. El ratio que teníamos el viernes pasado era 0,50. El ratio que hemos tenido durante el confinamiento, 0, algo. Y el ratio que tenemos de datos de ayer, 0,17. Entonces,
Por cierto, que se nos compara con Aranda. El ratio que tiene Aranda ahora es menor que el que teníamos nosotros el viernes. Y se le ha confinado. ¿Por qué, Siyu, por qué Pedrajas acepta el confinamiento? Primero, Pedrajas, cuando dices la pregunta Pedrajas, no sé si te refieres al alcalde, a la corporación municipal, a los vecinos. Pedrajas asume el confinamiento, no le acepta. Es falso, totalmente falso, porque sé que está rulando por ahí, que los alcaldes de Íscar y de Pedrajas solicitamos a la Junta de Castilla y León el confinamiento. Es absolutamente falso. Es mentira. Nosotros tuvimos una reunión con la consejera de Sanidad el viernes pasado. Se nos informó de estos datos que os acabo de decir. Se nos dijo que la problemática que tenía Íscar y Pedrajas, perdón, la problemática que tenía Íscar y Pedrajas es que de todos esos casos, 8 no tenían nada que ver con el matadero. Y entonces ya estábamos hablando de transmisión comunitaria. Es por esa razón que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad, solicita que se realice la privación de movimientos de personas al entrar y al salir. Nos lo comentan a los alcaldes, querían que el confinamiento fuera más duro, decían que redujéramos los movimientos dentro del pueblo, se estaba hablando de franjas horarias, se estaba hablando de limitación de aforos en establecimientos comerciales y de bares, se estaba hablando de un confinamiento mucho más duro. De hecho, se nos informó que si el número de positivos cada día iba aumentando por el doble, en 2 o 3 días se tendría que tomar la medida del confinamiento total. A eso los alcaldes de Íscar y Pedrajas nos negamos. Pero Pedrajas no ha aceptado el confinamiento. Los alcaldes de Íscar y de Pedrajas no han aceptado el confinamiento. La Consejería de Sanidad es la que tiene potestad para tomar esas medidas. Esas medidas que tienen que estar certificadas o ratificadas por una sentencia de un juez, que lo ratificó al día siguiente de que la Consejería de Sanidad le enviara el borrador. Y ese juez es el que dictaminó que todas esas medidas las aceptaba y que el periodo de duración era de 14 días. Lo demás, el alcalde de Íscar y el alcalde de Pedrajas hemos hecho todo lo posible para que se intenten cumplir las medidas. Hemos hecho todo lo posible para ayudar a los vecinos. Hemos hecho todo lo posible para ayudar a los comercios, a todas las empresas que hay. Estoy muy, muy preocupado por la situación económica en la que están padeciendo hosteleros, comercios, empresas, trabajadores. Estoy muy preocupado porque sé que esto ha sido un palo. Pero también tenéis que pensar que lo primero era la salud. Teníamos, como os he dicho, 11 positivos el viernes. Y el sábado salieron 6, 17 positivos. En 2 días, 17 positivos. De los cuales, algunos de ellos no sabían de dónde provenía. Y eso es transmisión comunitaria. Y se tuvieron que tomar esas medidas. Y os puedo decir que durante estos 6 días han sido de los peores que he tenido. Pero porque me he preocupado a tope por toda la gente de Pedrajas, por los 3.300 habitantes, los 3.300. Y sabiendo que esas medidas que se han tomado han afectado de forma muy importante a la economía de muchos negocios. Pero primero era la salud. Eso es lo más importante. De todas formas, sí, perdona. Los datos que estás dando, y cuando te lo he preguntado antes, así lo has dicho, demuestran que Pedrajas está peor que cuando el país entero estaba en estado de alarma. Sanitariamente y objetivamente está peor. Vosotros no lo habéis solicitado, os lo han impuesto. Sea como sea, con los datos encima de la mesa, ¿cómo alguien puede criticar el confinamiento de Pedrajas cuando estáis en una situación peor de la que estuvimos cuando había un estado de alarma decretado en todo el país? ¿De verdad esto se puede criticar? Si entonces estábamos todos metidos en casa, ¿por qué Pedrajas, entonces con X positivos los que tuvierais,
también estaba en casa y ahora con unos datos mucho peores, ¿qué crítica se le puede hacer al ayuntamiento de por qué ha solicitado, lo ha aceptado, da igual como haya sido? Pero si entonces todos asumíamos que teníamos que estar en casa para evitar un problema sanitario, ahora mismo se puede criticar que el ayuntamiento asuma estas medidas que, personalmente, me parece que son incluso bastante flexibles. O sea, lo que tú has dicho es que probablemente deberían ser más estrictas. Tenéis No más fueron positivos que hace 3 meses. No fueron más estrictas, ya lo digo, porque el alcalde de Pedrajas y el alcalde de Íscar dijimos que no, que confiábamos y creíamos que estas medidas, nuestros vecinos se iban a empeñar aún más para que el brote desapareciera. Yo, Olga, entiendo al hostelero, entiendo al del comercio, entiendo a otras empresas que les ha afectado este corte, le entiendo, porque hay una quiebra económica muy importante, o sea, le entiendo, pero también pido que ellos tengan empatía con el equipo de gobierno, con la corporación municipal. Gracias a Dios está disminuyendo el número de positivos, pero sobre todo gracias a Dios nadie ha tenido que estar ingresado y más aún, no hay ningún muerto. Si hubiera un muerto, estaríamos hablando de otras cosas. El equipo de gobierno, cuando se le planteó esto, fue una decisión muy dura, pero ante esta situación de alarma que hemos tenido, hemos preferido ser un poco más conservadores y cortarlo antes que no después, porque esa experiencia ya hemos visto que ha sido nefasta anteriormente. Si no lo cortamos a tiempo, se nos escapa. Por lo que dice Sillo, habéis tenido críticas por esto. Por velar por la salud de los ciudadanos, que a fin de cuentas es lo que estáis haciendo. Porque luego hablaremos de hasta qué punto es verdad que a la corporación le preocupan los negocios, pero antes que los negocios está la vida de las personas, ¿no? Vosotros adoptéis una medida que vela por la vida de vuestros ciudadanos y el ayuntamiento ha tenido críticas de esto. Sí, ha tenido críticas porque no entendían que por qué éramos los únicos, que había otras localidades que tenían más que nosotros. Yo a veces entiendo que a lo mejor la gente se puede confundir con números. En Valladolid posiblemente haya más positivos que aquí en Pedrajas, en número absoluto, pero en proporción tenemos más aquí en Pedrajas que en Valladolid. Y otra cosa, que lo sabéis, en Valladolid se ha confinado 2 bloques de edificios. Ya. Y además lo que tengan que hacer otras ciudades, otros pueblos, que lo hagan. Está claro que el problema, estamos hablando de un problema que os compete a vosotros, ¿no? Y que hay que solucionarlo. Y tiene un nombre real que es Pedrajas e Íscar. El problema está ahí. Por lo que está diciendo Sillo, Fran, sí. Al final tienen una crítica por ser responsables. Que se adopte una decisión, yo creo que absolutamente responsable, ¿no? Porque claro, no ha habido muertos. ¿Y si los hubiera habido, que podría haberlos habido? También yo creo que se compara una decisión tomada en Castilla y León, que es una comunidad con un gobierno, con otras comunidades, donde a lo mejor está habiendo más rebrotes, otras circunstancias, y no se toman estas medidas. Pero claro, estamos en Castilla y León. Y que otros lo hagan peor justifica que alguien no lo haga bien. Eso es. Otra cosa que se tiene que dar cuenta la gente en este sentido de que si hemos sido los alcaldes o no. En ambas corporaciones tenemos oposición. En ambas corporaciones la oposición ha estado informada al día, al momento de los resultados. Ninguna de las 2 oposiciones de ambos pueblos ha criticado para nada que fuéramos los alcaldes los que habíamos pedido. Por algo será. ¿Será que no lo hemos pedido? ¿Será que no lo hemos pedido? Cada uno luego lo está mirando cómo le afecta personalmente. Yo soy el alcalde de Pedrajas de San Esteban y tengo que mirar por 3.300 personas, no por 100 personas. ¿O cómo le afecta a esas 100 personas? Porque teníamos claro que cualquier decisión que tomáramos al respecto iba a hacer daño, iba a dañar. Estas soluciones no es imposible que contenten a todo el mundo. Es imposible. Pero no tenéis la culpa. Lo que privamos o lo que priorizamos es primero la salud. Luego veremos cómo recuperamos la economía. Pero sin salud, difícilmente... Sin salud no hay economía. Adelante. Al hilo de todo esto que estamos diciendo, cualquier pregunta que te haga ahora... vuelvo a repetir que son preguntas que nos han mandado los vecinos, ¿vale? Cualquier pregunta que te haga está al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Se sabe dónde se originó el brote? ¿Tenéis esa información?
Según la Junta de Castilla y León, a través de la consejería, el brote empezó en el matadero de aves. Eso es lo que dice la sentencia, que tengo aquí la sentencia del juez, en la cual se basa el juez para dar la autorización de este tipo de confinamiento. Luego, lo que se dice es que a través de esos trabajadores ha habido contagios con familiares, personas directas, pero había 8 casos positivos que no tenían ningún tipo de relación con eso. Y entonces ahí ya se empezó a hablar de transmisión comunitaria. Pero esto, también, lo vuelvo a repetir, viene la sentencia del juez. Yo no soy quien para decir de dónde viene el brote. Yo no soy epidemiológico o epidemiólogo. A mí me dan datos y me dan información, pero bueno, es que, pues igual que salió en el matadero, en otros lugares ha salido de una reunión de amigos. Y veremos ahora a la vuelta del periodo vacacional con lo que nos vamos a encontrar. Toda esa gente que se ha marchado, sabiendo cómo están las cosas, nos hemos ido y vamos a volver. ¿Y vamos a volver a qué? Porque, perdona, Fran, ahora que dices esto es verdad. No sé si yo tiene algún dato sobre este tema, pero antes lo hemos hablado con Sonia. ¿Hay gente que ha salido de Pedrajas para irse de vacaciones? Yo lo desconozco. Lo único que conozco es una familia que se iba a ir de vacaciones. Me llamó en el periodo ya que estábamos de confinamiento y me dijo que si se podía ir de vacaciones. Le dije que no se podía salir y se han quedado en casa. Al hilo de las medidas de la Consejería de Sanidad, ¿no cree que las autoridades nos han maltratado convirtiendo nuestros pueblos en apestados ante toda la nación? Las autoridades, la Consejería de Sanidad, no. Sí que es verdad que ciertos medios de comunicación han tratado Pedrajas e Íscar como si esto fuera de lo peor. Y Aranda. Desde Aranda también. Pero yo, mira, por comparación sí que me he fijado cómo están haciendo el seguimiento de Aranda y vamos, ni punto de comparación con Pedrajas. Yo el primer día de confinamiento tuve 22 entrevistas de radio y alguna de televisión. Tuve que desechar otras cuantas y al día siguiente también llegué a tener unas 15 por ahí. Pasó lo del Rey y ya no era noticia Pedrajas e Íscar. Lo digo así de claro. Lo digo así de claro. No me llamaron, no me volvieron a llamar de ningún lado. Y Aranda, pues sí que han empezado, lo han dado un poco así, pero bueno, son los segundos. Íscar y Pedrajas éramos los primeros. Y esa era la noticia y sí que, y de hecho, ayer sacamos una nota de prensa en la cual manifestábamos que no estábamos de acuerdo con algunas publicaciones que habían dado algunos medios de comunicación. Lo vuelvo a repetir, algunos medios de comunicación, no todos. Yo con los medios de comunicación con los que he hablado tengo plena confianza de que sé que la noticia la han trasladado. De hecho, hice un esfuerzo adicional de dar muchas entrevistas para que por lo menos mi voz y lo que yo quería transmitir de lo que era Pedrajas e Íscar se quedara. Porque normalmente donde se ha dado una visión totalmente errónea ha sido en aquellas televisiones, sobre todo, en las que no se ha llamado ni siquiera al alcalde para ver qué opinaba. Has dicho los primeros. ¿Los primeros en qué? Porque casos serán los primeros en tomar decisiones, porque casos los está viendo en todos los pueblos y en todas las ciudades. Sí, o sea bueno, que en ese caso... En principio fue Totana, que tampoco se le dio tanto como a nosotros, y luego ha sido nosotros, así, a nivel nacional. Otra cosa que también me la han dicho unos cuantos amigos que tengo en medios de comunicación, por así decirlo, a nivel informativo, tuvimos buena suerte, en el sentido de que éramos los únicos. ¿Por qué? Si os dais cuenta, fue el 1 de agosto. Ya no hay actividad política. No había ningún tipo de noticia política. Cataluña, pues no está dando guerra, así de claro. Y entonces la única noticia reseñable era esa. Y durante un día o 2 días estuvieron exprimiendo la vaca, hasta que salió otra cosa. Me lo comentó así. El mes de agosto, primeros de agosto, no suele haber información, mucha información,
y al que le toca algún tipo de esto, pues bueno, pues van. Yo he rechazado entrevistas de televisión de Islas Baleares. ¿Qué hace la televisión de Islas Baleares que quiere hacer una videoconferencia conmigo, con un alcalde de un pueblo castellano? Les dije que lo sentía, pero que tenía la agenda muy apretada y que no podía atenderles. Pero también a mi compañero Luis Mari le han llamado también de Tenerife, de Canarias, también creo. Entonces, yo lo que he intentado en los medios de comunicación es reflejar que Pedrajas más o menos funcionaba dentro de una normalidad, que nos estábamos concienciando muchísimo más para salir de esta situación cuanto antes, y ya también empezaba a manifestar que el próximo año deseaba que el día de San Esteban vinieran también tantas cadenas para ver lo que era la proclamación de las reinas y San Esteban, y que vinieran también para ver todas las actividades culturales y deportivas que tenemos, que nos dieran también tradiciones que tenemos, que me resultaba penoso que un pueblo pequeño, Pedrajas de San Esteban e Íscar, tuviéramos esa repercusión solo para las malas noticias y no para las buenas. De todas formas, yo no viviendo en Pedrajas, la lectura que hago, que tienes razón en esto que estás diciendo, porque es increíble, pero yo también quiero hacer otra lectura. Probablemente sois noticias, Íscar y Pedrajas, porque yo creo que las cosas se han hecho bien. Yo no entiendo, no lo he entendido cuando lo he ido siguiendo, que se critique el confinamiento en Pedrajas de Íscar. Creo que era la medida a adoptar. Y creo que lo habéis hecho bien. Y me parece que la noticia es que sois unos alcaldes responsables, porque os lo han impuesto, pero también es verdad que lo habéis entendido y lo habéis trasladado a la población como el acto de responsabilidad que es. Y yo quiero hacer esa lectura también, que Pedrajas y Íscar han sido dos pueblos muy responsables. No sé qué han hecho en otros sitios, pero yo chapó por vosotros, de verdad. La pregunta de los apestados, de que si se os había tratado como apestados, todo lo contrario. O sea, se hubiera tratado como apestados si no se hubiera hecho nada, eso está claro. Al hilo de la pregunta que estabas contestando ahora, que la has contestado en parte, señor alcalde, ¿qué le parece ese linchamiento gratuito de algunos medios de comunicación de prensa, casi todos manipulados por el Estado sin informarse realmente de la noticia? ¿Piensa que harán lo mismo cuando pase la pandemia a la hora de alabar el maravilloso municipio que gobierna y ayudarán a mostrar la imagen realmente maravillosa de su gente? Bueno, como he dicho, no estaba de acuerdo con algunos contenidos que han hecho algunos medios de comunicación, y así lo hemos manifestado en una nota de prensa. También os he comentado que me da pena que joder, solo salimos los pueblos pequeños para las noticias malas. No solemos ser noticia, además, en primera página de titulares de periódicos, de televisiones, de telediarios, y eso te da rabia, porque a mí lo de la España vaciada no me gusta. Es una España que poco a poco estamos perdiendo población, pero es muchísimo más rica que las ciudades, en todo. Tanto en tradiciones, en cultura, en valores, actividades deportivas y culturales. No sé, hay mucha gente de la ciudad... Memoria, sí, yo, en memoria. No Media España lleva la memoria de los pueblos en la cabeza, en el corazón. Entonces, sí que es cierto que desde el ayuntamiento siempre lo hemos hecho. Siempre hemos intentado difundir lo que hay en Pedrajas de San Esteban. Todo lo bueno que tenemos. Todo lo agradable que tenemos, que es mucho, y lo vamos a seguir haciendo. Y en esa lucha vamos a continuar. Pedazo de exposición que tenéis en la sala de Pedrajas, además. Calendario maravilloso. Es calendario. Olga y yo lo hablamos, que es que desde que conocemos Pedrajas un poquito más a fondo, nos quedamos alucinados de toda la actividad cultural. Es que es verdad, o sea, bueno, Pedrajas es que en ese sentido es única. Yo conocí Pedrajas porque... Bueno, pues tuve un trabajo maravilloso allí, 4 meses, y lo disfruté muchísimo, pero cuando he conocido más Pedrajas es sorprendente, y es sorprendente cuando viene gente a la radio y se lo contamos, hasta qué punto la gente se puede sorprender de la cantidad de actividades que puede tener Pedrajas. Es que es increíble. A mí, es que eso me cautiva. El mundo asociacionista que tiene, la cantidad de asociaciones que tiene que funcionan. Es decir, no tenéis pagacuotas.
de gente que se apunta a una asociación, paga la cuota y se olvida. No, no. Hay gente que está en 2, 3, 4 asociaciones y participa. Asociaciones absolutamente para todo. Y a mí eso me parece fantástico. Porque las asociaciones, si funcionan, claro, significa que alguien paga, participa y se moja y hace por las asociaciones. Y esto no es tan habitual. Y Pedrajas de esto tiene lo que quieras. O sea, es que me parece un pueblo que sentirse muy... ¿Por qué se ha tardado tanto en sacar la cara por el pueblo y sus habitantes ante el trato que se nos ha dado en los medios de comunicación? Nos han hecho mucho daño moral, social y económico. Mira, ante esta pregunta lo único que digo es que este alcalde ha dado la cara, se parte la cara, antes, ahora y después. Eso de que, ¿por qué hemos tardado tanto? Cuando os he comentado antes que el día 1 yo atendía unas 20 y tantas conferencias o solicitudes para entrevistas y al día siguiente otras 15 y eso, era porque quería que por mí, a través de mí, la gente viera que por fuera de España, que Pedrajas teníamos más o menos o estamos realizando una vida normal y corriente, que había habido un brote, pero el resto de personas estábamos intentando llevar una vida normal y corriente. Si el alcalde, por ejemplo, decide no otorgar ninguna entrevista a nadie, hubiera sido peor, porque si yo no salgo diciendo lo bueno que tiene Pedrajas, hubieran puesto lo malo. Algo Pues calla, mira, algo Por calla. cierto, Siyu, perdona un momento. ¿De qué fecha es ese vídeo que yo te he visto que grabaste en el ayuntamiento? El vídeo es de fecha del 31 de julio, que es un día antes del confinamiento. Yo ya, además, lo digo en el vídeo, que era la primera vez que me dirigía a la gente de Pedrajas en este formato, Por ese medio. porque la situación que se estaba originando era bastante grave. Yo actué antes del confinamiento. Antes de que ocurriera eso, ya dimos la cara. Nunca me he ocultado. La gente de Pedrajas me ha visto todos estos días aquí y me han podido preguntar, que también es una de las cosas que me ha molestado mucho. Hay gente que me ve por la calle y no me pregunta. Sin embargo, luego en redes sociales dice auténticas barbaridades. Bienvenido al mundo del género humano. Que es porque no tienen información, no por maldad. Así de claro. Pero vamos a ver, Siyu. Estas entrevistas que tú dices se han compartido en redes sociales. Han estado en manos de todo el mundo que manejamos redes sociales. Que no las abras, no las leas y no las escuches es otra cosa, pero las informaciones y las entrevistas que te han hecho defendiendo a Pedrajas, hablando de sus habitantes, de la responsabilidad de asumir lo que nos han impuesto y todo lo que has hablado cuando te han preguntado, están ahí. O sea, están en las redes sociales. Están ahí, es verdad. Y soy de las que pienso que es fácil esconderse detrás de una pantalla, de un ordenador y de un móvil. Vertir tu opinión libremente, con respeto o sin respeto. Eso ya va en cada uno. Pero efectivamente tenemos un alcalde cercano, porque no será por cercanía, Siyu. Tenemos un alcalde cercano al que vemos todos los días, que creo que casi todo el pueblo dispone de tu teléfono particular, incluso para hacerte cualquier pregunta. ¿No es más fácil preguntarte o incluso preguntar en las redes sociales, en una página del ayuntamiento, por qué ha ocurrido esto o por qué ha pasado lo otro y dar una explicación? O sea, uno de los motivos de esta entrevista es este. Es este porque yo he querido que sea este. O sea, yo soy la que te llamo para proponerte una entrevista porque creo que tienes derecho a defenderte, a explicarnos y a tener voz, porque es una radio local para dar voz a la gente de nuestro pueblo, pero a cualquier persona de nuestro pueblo. La hostelería nos ha pedido una entrevista, se la haremos. ¿Es cierto o no, chicos? Los hosteleros nos han pedido una entrevista, quieren que sean escuchados y se la daremos cuando llegue el momento. Se la daremos. Esto es una radio local para dar voz a los vecinos de nuestro pueblo. Yo quería que la gente hoy te preguntase a ti, que sea la gente la que te pregunte. Perdona, Sonia, un apunte. Se ha abierto la página para que la gente pregunte lo que quiera. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuántas preguntas hay? Si probablemente tienes tú más en tu WhatsApp particular que en una página pública. ¿Por qué hay tanto miedo a escribir con tu cara, con tu nombre, preguntando algo público que interesa a todo el mundo?
¿Por qué seguimos escondiéndonos detrás de las redes sociales, como bien has dicho? Pero bueno, también es cierto que ahora le haré preguntas que yo también desconozco. Escucha, que es que yo de las preguntas que hay aquí, seguramente que en una entrevista que yo le hiciese a Siyu se las iba a hacer igual, ¿eh? O sea, seguramente ha habido gente que sí que ha preguntado y posiblemente esté dando la voz a muchas personas que tenemos esa duda, que es maravilloso. Para eso están y para eso estamos aquí, para que él nos conteste y nos responda, porque es el que tiene la información de primera mano. Sacar la cara, me imagino que estos se referirán al comunicado en el que has lanzado el otro día, mostrando tu malestar, o desde el ayuntamiento mostrando el malestar por los tratos de los medios de comunicación hacia Pedrajas. En las entrevistas últimas que ya me hacían lo comentaba. Además, no he tenido miedo en decir en medios de comunicación que no me gusta el trato que estaban haciendo algunos. O sea, por así decirlo, me estaba metiendo con ellos. Y muchos de ellos me han dicho que sí, que tenía razón, que había cosas que no entendían por qué la habían enfocado así. Bueno, no entendían. Entendían que hay cierto tipo de televisión o hay cierto tipo de entrevista que va encaminado al morbo, al espectáculo, aunque sea de lo malo, Hasta que no recopilas toda esa información, no puedes hablar tampoco, en ese caso, ¿no? Porque estamos hablando que has tenido entrevistas correctas, preocupándose precisamente por la salud de los ciudadanos, ¿no? Y otras han ido a por el morbo. Hasta que no tienes una información y recopilas todo el morbo, no puedes dar un punto de vista como el que has dado luego a posteriori, ¿no? Eso está Yo en esas entrevistas, el martes, ya os digo, que empezaron a dejar de haber entrevistas. En cuanto ocurrió lo de la noticia del rey, dejaron de haberlo. El miércoles tuve 2 o 3 entrevistas. En esas 2 o 3 entrevistas ya manifestaba ese malestar. Luego el jueves, lo que dices tú, vas analizando y también vas escuchando a la gente del pueblo Jobares que nos han sacado, porque también os digo, a mí no me ha dado tiempo luego a ver todas las entrevistas que di yo o en las televisiones, todo lo que han puesto. Porque yo tenía que estar en lo que tenía que estar, no en verme en la televisión o estaba en otras cosas bastante importantes. Que era, sobre todo, intentar que este maldito confinamiento terminara cuanto antes, que se tomaran las medidas necesarias para que afectara a la menor gente posible. No he tenido tiempo. El viernes a primera hora ha salido la nota de prensa. Esa nota de prensa se realizó el jueves a las 11 de la noche y se sacó el viernes a primera hora. ¿Es decir que estoy tardando o que el ayuntamiento está tardando? Sí que es verdad que ahora con las redes sociales queremos la respuesta inmediata y eso no la puede haber, y menos en este tipo de cosas. Tienes que estar bien informado y tienes que saber realmente que lo que transmites no es erróneo. Y estás diciendo... al final, Siyu, ¿la crítica cuál es? ¿Que lo habéis hecho bien? ¿Que tenéis más casos que en pleno estado de alarma y el pueblo se ha confinado? ¿Esa es la crítica? ¿Que lo habéis hecho de una manera ejemplar? Porque, ojo, ha pasado en Pedrajas, pero podría haber pasado en cualquier sitio de España. No, y está pasando. Yo lo que estoy alucinando con esto es que tenéis una situación más grave que en pleno estado de alarma. Creo que habéis actuado con una responsabilidad absoluta. Ojo, os lo han impuesto desde la Junta, pero es que si lo hubierais solicitado vosotros me hubiera parecido igual de responsable. Y creo que haciéndolo bien, ¿dónde está la crítica? Es que yo no lo entiendo. Me parecería criticable y me parecería noticia que Pedrajas, estando peor que en pleno estado de alarma, decida que está abierta al mundo y que no pasa nada. No hacer nada, eso sería lo peor. Eso sería la noticia. El escándalo de que un pueblo que estando peor que en pleno confinamiento decide funcionar como si no pasara nada. Habéis actuado de manera responsable y viene la crítica por esto, de verdad. Es como está funcionando la mayoría del país, como que no pasa nada. O sea, aquí ha habido elecciones en 2 comunidades y hasta el domingo no pasaba nada y justo el lunes han empezado a hablar de brotes. Coño, o sea, eso es mirar hacia otro lado, ¿no? Pero aquí estamos hablando de todo lo contrario, de agarrar el toro por los cuernos, y valga el símil taurino. Es algo que yo personalmente no puedo entender, de verdad. Sí, Es decir, que la responsabilidad ha sido de toda la corporación. Y cuando digo toda la corporación, son todos los... Claro, vale. Pues del ayuntamiento en general. Vale. También tengo que agradecer al Partido Socialista, cuando le hemos informado, que nos apoyara en las decisiones que hemos tenido que tomar, ¿eh? Y eso lo digo también a la cara y a las claras. Pues solo por vosotros, porque para agradece ver que haya una unión entre partidos políticos en algo que no tiene nada que ver con las ideologías.
sino con la vida de la gente que gobiernan. Enhorabuena, de verdad, sí. Este viaje nos ha tocado lidiar esta situación con nuestros vecinos de Íscar, queridos, muy queridos, y además que en las redes nos hemos volcado unos con otros y otros con unos. Ha habido una unión increíble, porque somos todos, al final somos todos, hasta el punto de que se ha considerado un bloque único de infección, ¿no? Pedrajas Íscar. Sí. Ha habido muchas dudas al respecto, si la gente podía circular libremente entre Íscar y Pedrajas. Sabes, las medidas de seguridad que nos están enviando, la Guardia Civil con sus controles. Pues referente a esta situación, la siguiente pregunta es que si son excesivas las medidas de seguridad y si no debería estar la Guardia Civil día y noche en los accesos y salidas de ambos municipios para evitar desplazamientos innecesarios. Ante esto yo voy a decir que los desplazamientos innecesarios ya tenemos que ser responsables nosotros de no hacerles. Eso es lo primero, antes de nada. Y ahora, referente a la presencia de la Guardia Civil que está siendo tan criticada, explícanos el porqué. El sábado tuvimos una reunión con el delegado territorial, subdelegado del gobierno y el coronel de la zona de la Guardia Civil nuestra, para crear ya el dispositivo ante esta etapa de reducción de movilidad entre personas. El dispositivo le crea la Guardia Civil. No va a llegar el alcalde de Pedrajas o el alcalde de Íscar y va a decir cuántos guardias civiles tiene que haber en cada sitio, en qué momento y en qué lugar. Primero, porque el alcalde de Pedrajas y el alcalde de Íscar desconocemos cuánto personal tiene la Guardia Civil para hacer eso. Eso es lo primero. Lo segundo, para cerrar herméticamente Íscar y Pedrajas, se tienen que cortar 5 carreteras. 24 horas, como están preguntando ahí. Que me pregunten cuántos guardias civiles hace falta para que estén esas 5 carreteras continuamente vigiladas durante 24 horas, 14 días, no un día. La pregunta es, ¿lo necesitamos? Porque si todavía tenemos que hacernos esa pregunta es que no estamos aprendiendo nada. Y ahí es lo que tú dices, ¿lo necesitamos? Si nos están diciendo que nos quedemos quietos, que no salgamos para no provocar que este brote se haga más grande o que no entre gente para que se contagie, ¿lo necesitamos? Que esté la Guardia Civil continuamente. Si somos responsables, Claro. ¿Cómo no se va a necesitar? Sillu, piensa en la cantidad de multas y sanciones que se pusieron durante el estado de alarma. Claro, lo triste es que se necesite. Sí, que además, que se critique, además, que se critique. Están quitando la libertad de movimientos, y es cierto, pero queremos, para poder cumplir, que haya alguien detrás que nos castigue. Yo pido libertad. Nos quitan la libertad para preservar la salud, que es un derecho fundamental que está por encima de la libertad. La vida y la salud están por encima de la libertad. Si es que además no se entiende que, por un lado, critiquemos que se saquen los medios, los controles, la Guardia Civil, que ponen conos, que ponen pinchos, y a la vez pidamos que estén 24 horas encima de la Guardia en las entradas y las salidas para controlarnos. Pues será mejor que tengamos responsabilidad individual y que no haga falta que haya Guardia Civil, entonces no vendrá la televisión, no vendrá nadie y no seremos noticia, ¿no? Vamos, creo que pero si la Guardia Civil hace este trabajo, Óscar, es porque no somos responsables. Claro, ahí está. A título individual, ¿eh? Y si no, cada uno que se mire en su propia conciencia y diga, en la semana que lleva confinada Pedrajas, ¿cuántas salidas ha hecho de imprescindibles y cuántas salidas ha hecho por hacer el chorras? Y digo, por hacer el chorras es venirse a Valladolid o comprarse un frigorífico en no sé dónde o irse a no sé qué supermercado porque hay cola. Pero ya cada uno debe asumir en su conciencia si lo está haciendo bien o no. Dicho esto, sí que le he manifestado al subdelegado del gobierno que si los controles podrían ser menos, por así decirlo, sin tanta arma y eso, porque le he manifestado que la población se sentía un poco como que si fuéramos violenta. Sí, y no es cierto.
y se lo he manifestado al subdelegado del gobierno, pero son ellos los que lo tienen que realizar. Yo no puedo ordenar a la Guardia Civil que esos controles lo hagan de esa forma. Yo mi visión, Siyu, mi visión personal, ahora estoy hablando como Sonia, es que lógicamente es la Guardia Civil y no tienen ese sistema por nosotros, sino por lo que se puedan encontrar en esos controles. Es lo que yo pienso. Me refiero. Claro, es que la Guardia Civil en un control, en estos casos, no está para darte los buenos días, ¿eh? Ni lleva raqueta de tenis. Es claro. Así, eso está claro. La Guardia Civil está haciendo las funciones que tiene que hacer. ¿Tiene que llevar armas? Pues claro que tiene que llevar armas. Ya a la vista está. O sea, solamente hay que pensar en la cantidad de sanciones que se impusieron. Hacen bien y hacen bien su trabajo. Ahora, a mí me queda alucinada que de verdad, si alguien piense que un alcalde, o sea, hay que tener mucha ignorancia para pensar que un alcalde puede dar una sola orden a la Guardia Civil, que dependen del Ministerio del Interior. Y tú, como alcalde, te puedes quejar, puedes decir, es que no está en tus competencias como alcalde, pero ojo, no como alcalde de Pedrajas ni como alcalde de Madrid. ¿O no? Lo podíamos ver la visión de que nos tranquiliza, ¿no? Verles. Claro. No sé, y darle las gracias. Así, ¿no? Podríamos verlo así, que nos tranquiliza. Pues están velando por la seguridad de todos. Sí. Además es que la delincuencia en un estado de confinamiento no para, o sea, tienen que estar preparados para lo peor. Además se incrementa. Efectivamente. Otra pregunta, Siyu, hay dos que te las voy a hacer unidas si me respondes. ¿Sabemos si el confinamiento o la reducción de movilidad que tenemos va a terminar el día 15 o nos la van a ampliar o ahí se termina? ¿Y que cuándo se van a abrir las piscinas? La primera pregunta, con los datos que nos están llegando, como os he dicho, que en estos 3 últimos días de esta semana, que están siendo 0, 2, 1, 0, yo creo que se va a cumplir perfectamente el periodo y no se va a tener que prorrogar. Sí que deciros que es que a veces eso, que la gente quiere una respuesta inmediata. Vamos a tener una reunión, el alcalde de Íscar y el alcalde de Pedrajas, y después de la sentencia que ha hecho el juzgado de Burgos con respecto al tema de Aranda, vamos a solicitar a la consejera de Sanidad que revise los parámetros y, si es posible, que el confinamiento, en vez de ser de 14 días, sea de menos días. Pero esto es una solicitud. No tenemos competencia para decir que ahora tiene que ser de 7 días. Una cosa que quería decir, y luego contesto el tema de las piscinas, que me resulta muy, muy interesante y muy, muy preocupante. Y lo digo en plan sarcasmo, que algunos seguro que no lo van a coger. El tema que ha ocurrido ahora con Aranda, la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, ha tomado y ha publicado en el BOCIL las mismas medidas para Pedrajas, Íscar y Aranda. ¿Qué diferencia hay? En las medidas que sacó la Consejería de Sanidad para Pedrajas, Íscar, como he dicho, tiene que ir refrendado por una notificación, por una autorización judicial. Tiene que haber una sentencia de un juez que diga esas medidas cumplen con la legalidad, no incumplen con la Constitución, con los derechos básicos. ¿Qué ocurrió? Aquí, en Valladolid, el juez dictaminó que esas medidas eran válidas, que eran legales y que el periodo de confinamiento era 14 días. Las mismas medidas las ha publicado la Consejería de Sanidad para Aranda y un juez de Burgos ha dicho que esas medidas son legales, son válidas, pero que no es para 14 días, como lo ha puesto la Junta de Castilla y León, que es para 7 días. Ha sido el juez el que ha modificado el periodo de duración de confinamiento. Y el juez ha decidido que el periodo de incubación del virus es de 7 días y no de 14. Como parece que ya es una verdad asumida por todo el mundo, que son 14 días. Pero la resolución que publicó la Junta de Castilla y León para Pedrajas, Íscar y Aranda es la misma, ha solicitado 14 días. Lo que pasa es que el juez de Burgos ha dicho que no, que solo 7 días, prorrogable otros 7 días. Esa es la diferencia. Ahora pregunto, posiblemente me dirán que diga yo al juez, al de Burgos, que cómo pone 7 días, o que diga al juez de Valladolid que cómo pone 14 días. Nos podremos quejar,
podremos enviar un informe, podremos enviar una solicitud al juzgado que ha hecho esa sentencia, pero nada más. Estamos en la separación de poderes. El Poder Judicial tiene unas resoluciones y hay que respetarlas y acatarlas, aunque no estemos conformes. Entonces, esa es la diferencia de Aranda, porque ayer también en el momento que salió que Aranda la confinaban, la cosa se quedó un poco tranquilita. Mira, ya Aranda ha caído también, que lo que dices tú, Fran, que me parece patético que nos alegremos de que al final caigan otros. Pero en el momento que salió la noticia por la tarde de que el juez de Burgos simplemente decía que el confinamiento era de 7 días en vez de 14, tuve un aluvión de WhatsApp, tuve un aluvión de llamadas diciendo que qué habíamos hecho los alcaldes de Pedrajas y de Íscar, que a nosotros nos habían metido 14 y a Aranda 7. Señores, eso es una decisión judicial. Claro. Ningún alcalde, por mucha categoría que tenga, nada, claro. Ningún juez, y menos para influenciar en su decisión. De todas formas, el matiz que habías comentado, el de Burgos, dice 7 días prorrogable a otros 7 días, o sea que de momento él ya está diciendo, ojo, vamos a ver, tiene pinta de 14, o sea que no está diciendo 7 días y se acabó, sino 7 prorrogables, que es lo mismo que 14 días o 21, en función de cómo estén las cosas. Es una manera de decirlo más suavemente, Fran, para que la gente no se le escape. Claro, que a lo mejor luego son 21, espero que no, espero que no. Pero es eso, pero claro. Y bueno, sobre la pregunta de las piscinas, este ayuntamiento ha sido de los pocos y valientes, porque hemos sido valientes y pocos, que nos hemos atrevido a abrir las piscinas municipales. Si no, mirar alrededor cuántas piscinas municipales hay abiertas. Estamos Olmedo y Pedrajas. Con unas medidas excepcionales sanitarias, eso hay que decirlo. Con unas medidas asegurándonos de que en la piscina nadie iba a correr el riesgo de contagiarse, ni de que su salud fuera perjudicada, ni que se pudiera crear un foco. Y eso el Ayuntamiento de Pedrajas desde el principio ha luchado. Y como ha podido, ha dado un servicio de piscina. Eso nadie lo ha agradecido. Nadie. También a mí me han llegado críticas de cómo se nos ocurría abrir la piscina. Es otra decisión que tomes la que tomes, vas a tener críticas. Entonces, durante un mes, la piscina ha estado abierta. La gente ha podido disfrutar de ese servicio. Y el día 31 de julio ocurre lo que os he dicho al principio. Hay todos esos casos. Se habla de transmisión comunitaria. Y aparte, teníamos conocimiento al día siguiente, que luego se han enterado también al resto de gente, de que en la guardería infantil podría haber casos positivos, donde hay, creo que 12 niños y 3 personas mayores. Imaginaros 12 niños que algunos de ellos iban a la piscina si hubieran dado positivo. O que de esos casos asintomáticos que todavía no se habían detectado, estaban en la piscina. El Ayuntamiento de Pedrajas, responsablemente y asumiendo las críticas, decide cerrar las piscinas. Pero no solo las piscinas. El Ayuntamiento de Pedrajas decide cerrar todas las instalaciones. Decide cerrar el centro de cultura, salvo la biblioteca para el préstamo de libros con cita previa. Decide cerrar las oficinas al público en general, pero se le va a atender con cita previa. Decide suspender todas las actividades de agosto. Todo eso decide el ayuntamiento. No decide solo cerrar las piscinas. Y como un acto de responsabilidad, porque había un riesgo grande. Nadie he oído quejarse de que nos han quedado sin teatro o nos han quedado sin zumba. Sin embargo, ha habido muchísimas críticas que se retroalimentaban de qué pasaba con la piscina. Por responsabilidad hemos tenido que cerrar. Os cuento el caso de Aranda, que es que siempre nos han comparado con Aranda. Aranda tenía las piscinas abiertas, como nosotros. Cuando le notificaron el confinamiento, ¿sabéis lo que hizo el Ayuntamiento de Aranda con las piscinas? Cerrarlas, ¿no? Cerrarlas.
Sentido común, es que es sentido común, eso sí, es que no es otra cosa. Simplemente es una zona recreativa de verano en la que teníamos la suerte de poder disfrutarla. Yo no soy asidua a la piscina. Por cierto, pero muy alabada, por cierto, sí, porque al hilo de esto que estás diciendo, el otro día lo hemos podido ver, Sonia, gente que no conocía la piscina de Pedrajas, como el resto de piscinas de la zona están cerradas, han aprovechado y han ido a la piscina de Pedrajas y han puesto las instalaciones por las nubes, ¿eh? Sí, es verdad. Una de las cosas que decían que la piscina no corría peligro es que el agua lleva cloro y se ha demostrado que el cloro le mata. El problema que tenía el Ayuntamiento de Pedrajas, la corporación municipal, el equipo de gobierno, el alcalde, es lo que ocurre en el césped. Y eso es responsabilidad individual de cada uno. Que piense un poco si ha hecho todo lo posible para que hubiera la mayor seguridad en la toma de las medidas. Claro. Eso que cada uno piense si ha cumplido. Un poco de autocrítica y autoconciencia no viene mal, ¿no? Y el ayuntamiento ha tomado una decisión, y es esa. Y yo entiendo que puede haber gente que no la comparta, pero que tampoco lo dé como si fuera una decisión de Estado, si la piscina está abierta o cerrada. No, hemos cerrado para amargaros el verano, ¿no? O sea, es que parece... Más o menos. No, algunas personas han dicho eso. No, es increíble. Incluso para perjudicar al concesionario de la piscina. Totalmente falso. Totalmente falso. Pero ¿cómo puede alguien pensar eso, por favor? El Ayuntamiento de Pedrajas ha hecho todo lo posible para ayudar al concesionario. De hecho, se le ha reducido el canon al 50%. Y ahora, con el cierre de los 15 días, se le va a indemnizar de todos los gastos que ha tenido que sufrir porque el ayuntamiento ha cerrado la piscina 15 días. O sea, totalmente falso. Pues bien que lo aclares, bien que lo aclares. Informo que si salimos de esta situación y se cumplen las condiciones, volveremos a abrir la piscina. Porque se cumplen las condiciones anteriores. Y volveremos a abrir la piscina. Y espero que ya el tema de la piscina se acabe. Y lo que has dicho, que lo que pasa en el césped es lo mismo que puede pasar en el resto del pueblo. O sea, que no se piense la gente porque la piscina haya cloro, o sea, ya está solucionado. Es como cuando te sientas en una terraza, ¿no? Como estoy en una terraza, me quito la mascarilla. Pero sobre todo lo que ha dicho Siyu, es que es algo de lo que parece que nos olvidamos, buscando siempre culpables fuera de nuestra casa. Y es que hacemos a título personal porque somos responsables. Es que todo esto no se para si la gente no actúa con un mínimo de responsabilidad. Pues entonces, por mucho que quieran hacer los demás, si tú no eres responsable, es que da igual cualquier medida que adopte el resto de la gente. Lo que está claro que todos en algún momento lo hemos hecho mal y en algún momento lo hacemos mal. O sea, yo soy la primera que a veces... Precisamente porque todos en algún momento lo hacemos mal, Sonia, hay que ser un poco más comprensivos con el resto del mundo. Con el resto efectivamente. Si no, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. El riesgo cero es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque somos seres humanos, pero lo que hay que hacer es tomar el máximo de medidas posibles y punto. No existe el riesgo cero. Claro, por eso no existe. Y como siempre en esta toma de decisiones he pensado en las 3.300 personas que viven en Pedrajas. Bueno, sí, se han cancelado las fiestas y hay mucha gente que se pregunta con ese presupuesto qué se va a hacer. Hay gente que pide que se haga la famosa prueba de PCR del coronavirus a todo el mundo. Bueno, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Si ya hay destinación o si se ha planteado en algún momento, pues eso, hacer la prueba a la gente. Con respecto al tema de qué va a pasar con el dinero de las fiestas, es verdad que es un gasto que no se va a hacer, pero se va a destinar a otras partidas, reducir deuda. Recuerdo que tenemos deuda que podríamos reducir. Pero lo que no piensa la gente es también lo que va a dejar de ingresar o ya ha dejado de ingresar el Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban por esta situación. Como os he dicho antes, el canon de las piscinas se ha reducido a la mitad. Ha habido unos gastos añadidos que ha tenido que asimilar el Ayuntamiento de Pedrajas para limpieza, desinfección y la situación económica en la que se va a encontrar gente, es posible que la tasa de morosidad aumente y los ayuntamientos recibamos menos dinero.
Es que no hay que mirar solo el lado del gasto, hay que mirar el lado del ingreso. Porque si ingresamos menos, también los ayuntamientos nos afecta. Si ingresamos menos, no se va a cumplir con el presupuesto, con lo que teníamos establecido. Entonces, tenemos que mirar también el lado de los ingresos. ¿En qué nos va a perjudicar? Que a los ayuntamientos nos perjudica igual que cualquier empresa o a cualquier persona individual. Esta situación ya nos está afectando. Entonces, hay que hacer un equilibrio, no solo hay que hablar de gastos e ingresos. Pero bueno, lo que comentaba esta persona que ha hecho la pregunta, que si se podían hacer PCRs para todo el pueblo con ese dinero. Eso he preguntado, sí. Un PCR, y lo hemos mirado, la media de coste de un PCR son 115 euros. A 3.300 habitantes más o menos que tiene Pedrajas, son casi 380.000 euros. Esos son casi 3 fiestas. Y el PCR, se haría el PCR a los 3.300. Y tendríamos la foto de ese momento. Eso es. Pero dentro de una hora no valdría. Puede cambiar. La gente se piensa que por hacerse el PCR y que dé negativo, como que ya está inmune. No. Fíjate lo que estaba pasando en el mundo del fútbol, ¿no? Con pruebas de 2, 3, 4, 5 pruebas. Está como el mantra de los test masivos, como que un test masivo a todo el mundo nos va a solucionar la vida, pero no es así. Es muy importante esto que acaba de decir Siyu. Te da la foto de ese momento. Es decir, tú sales de hacerte el PCR y puedes salir a la calle y contagiarte. Exactamente. No ha servido para nada. Entonces, eso, que me expliquen de dónde saca el Ayuntamiento de Pedrajas 380.000 euros para una foto. Que al mes siguiente me podrían decir, oye, vamos a volverlo a hacer, que la situación ha cambiado, que ha habido nuevos contagios y vamos a mirar otros 380.000 euros. Los PCRs yo creo que están bien como se está utilizando ahora en esta situación. Se está haciendo PCRs a los positivos, a los que han estado en contacto con positivos y ver la sanitarios y los sanitarios. Para evitar el contagio masivo. Claro. Que son los que están ahí al pie del cañón. Pero hacer PCRs a nivel masivo, tendríamos que hacer PCRs todos los días, por si queréis, cada 4 horas, para saber cómo... Escucha una cosa, sí, yo además, es una medida como de cara a la galería que queda muy bien. Cada vez que vemos una noticia, tal pueblo ha hecho PCRs masivamente a todo el mundo. Ahora, estamos hablando de un tema sanitario. Hasta donde yo sé, las competencias no las tiene un ayuntamiento, ¿eh? No las si hay tiene. que hacer PCRs masivamente, pues que se retrate el Ministerio de Sanidad. ¿Por qué se le pide a un ayuntamiento lo que no pedimos al Ministerio, que es el que tiene competencias sobre este tema? Se lo pedimos al alcalde del pueblo. Yo sí te quiero hacer una pregunta que tengo... Además, como especial interés en hacértela, porque lo hemos hablado, ¿no? Sé que tu preocupación por la economía y por las empresas de Pedrajas es enorme. Lo he hablado incluso también con Ana, la teniente alcalde, y me parece tan triste que tengáis una preocupación, o sea, seáis conscientes de la preocupación por la economía del pueblo, pero ¿hasta qué punto un ayuntamiento puede hacer? Porque yo me imagino siendo un empresario de Pedrajas y al primero que miro es al ayuntamiento, pensando que el ayuntamiento me puede resolver muchas cosas. Pero sois un ayuntamiento y esto es muy importante saber hasta qué punto y hasta dónde no puede hacer un ayuntamiento. Es decir, que legalmente tenéis un montón de limitaciones. Aunque quisierais hacer, hay un montón de cosas que como ayuntamiento, precisamente por ser ayuntamiento, no podéis hacer. Entonces me parece interesante que la gente sepa como ayuntamiento, hasta dónde vais a ayudar a las empresas de la economía de Pedrajas y hasta dónde no podéis hacer porque no tenéis competencias para ello. Lo que comentas, yo voy a intentar ser lo más transparente posible. Yo desde el minuto 1 que hubo la pandemia, aparte de la salud, la principal preocupación que tenía era esto cómo iba a afectar a la economía. Estoy muy preocupado por cómo va la economía. De hecho, yo he ido preguntando a empresarios y, bueno, en esta época me estaban diciendo que ellos también estaban asombrados de que estaban teniendo bastantes pedidos. Te hablo empresas de construcción, madera. Sin embargo, la hostelería es cierto que ha recibido un buen palo y con esto ha sido a mayores. Yo estoy con ellos. Cuando tomamos la decisión, una de las primeras cosas que pensé fue en esta gente.
Pero, como he dicho siempre, tengo que pensar en 3.300 habitantes y tengo que mirar o creer que lo que hago es lo mejor para esos 3.300 habitantes. Desde el equipo de gobierno estamos muy preocupados por la economía de estas empresas, por lo que les pueda afectar. Y dentro de nuestras posibilidades vamos a intentar ayudar. A lo que decías tú, Olga, pero nuestras competencias son limitadas. Nuestro presupuesto es limitado. Vamos a intentar, estamos reuniéndonos el Partido Socialista y el Partido Popular para llegar a un acuerdo. Ese acuerdo yo creo que se va a conseguir, porque hay voluntad por parte de los dos grupos. Y va a ser reducción de tasas, bonificación de tasas, ayuda a autónomos, ayuda a empresas, pero esas ayudas, como dices tú, Olga, pues bueno, las cantidades no les va a sacar del problema económico que tiene. También vamos a hacer campañas para limpiar de nuevo o reconstruir de nuevo la imagen de Pedrajas de cara al exterior. Con ello, en la reunión que hemos tenido hoy con el presidente de Diputación, nos ha dado toda su colaboración. Van a intentar hacer a través de Diputación campañas para que se dé la imagen de Íscar y de Pedrajas, la que es realmente, lo que somos normalmente. Y ahí estamos, pero estamos muy limitados. De verdad que estoy muy... Claro, por ejemplo, Siyu, campañas que vemos en otras administraciones. El gobierno saca una línea de avales ICO. Pongo el ejemplo, ¿no? Está tan comentada que parece que el gobierno ha puesto encima de la mesa no sé cuántos millones y no es verdad. Lo único que ha hecho es, yo avalo el 80% de los préstamos que se concedan a las empresas, ojo, siempre y cuando los bancos los concedan, porque ni siquiera el gobierno puede decir que se concedan. ¿Un ayuntamiento puede hacer esto? ¿Un ayuntamiento puede sacar subvenciones de lo que quiera para ayudar a las empresas? Un ayuntamiento, hablo como un ayuntamiento de Pedrajas, porque claro, uno al final piensa, si el Estado hace esto, ¿por qué el ayuntamiento no lo hace? Y lo que la gente no sabe es que legalmente estáis muy limitados. Pues un ayuntamiento no puede sacar una línea ICO, por ejemplo. No, no podemos sacar préstamos, créditos. De hecho, algunas de las ayudas tenemos que solicitar a la Junta de Castilla y León si es incompatible con otras ayudas que está dando la Junta. Antes de realizar todas estas ayudas, formalizarlas, tenemos que hacer una consulta de si es incompatible con otra ayuda que está dando la Junta o Diputación o el Estado. Lo que intentamos es, dentro de nuestras posibilidades, ayudar todo lo que podemos. Y estamos preocupados. Y yo lo que voy a hacer es intentar buscar recursos a mayores de esas administraciones, del Estado, de la Junta de Castilla y León, de Diputación. Eso sí que voy a dar el 200% de mí para intentar conseguir recursos para que puedan ir a estas empresas en esta situación. Pero no podemos dar créditos. Una de las cosas que nos dicen, bajar el IBI, volvemos a lo de antes, Óscar, si reducimos ingresos, el ayuntamiento... Hay servicios que no podéis dar. Claro, entonces... y ojo, siendo realistas, Siyu, eliminar la tasa de basuras o reducir el IBI. Vamos a ser objetivos. A una empresa esto, ¿cuánto le supone al año? ¿100 euros, 200 euros? En la situación que las empresas viven, de verdad, no sé lo que se puede pagar por la tasa de basuras en Pedrajas, pero pon que sean 200 euros, 300 euros. Esto en la economía anual de una empresa, ¿qué significa? Nada. Hombre, pero como se suele decir, grano de uno, grano de otro hacen el granero. A uno pequeño le ayudará más, a uno más grande le ayudará menos, ¿no? El problema es cuando ese es el único grano. Sí, también es verdad. Entonces, de verdad, transmitir desde aquí que el equipo de gobierno, que el ayuntamiento está muy pendiente de la situación económica de las empresas y que siempre hemos mirado por ello. Puede haber gente que no entienda que esta medida se tenía que haber aplicado. Respeto su opinión, pero creo que era la única para que dure lo menos posible y volvamos a retomar la actividad económica como siempre. Porque si vamos a peor, esto hubiera sido un caos. Y lo digo así de claro. Una cosa, hablaba Siyu de que a lo mejor el ayuntamiento, los ingresos se veían afectados, pues a lo mejor aumentaba la morosidad.
que incluso el presupuesto de fiestas iba destinado a amortizar deuda y demás, has estado comentando. ¿Se ha visto ya el ayuntamiento afectado económicamente por esta situación que estamos viviendo? Sí, lo que te digo, por ejemplo, lo de las piscinas, canon de las piscinas. Luego hemos tenido, cuando fue el confinamiento, hicimos el aplazamiento de las tasas de agua y de basura durante 4 meses, lo que supone eso, no recibir en 4 meses ingresos. Eso a cualquier empresa le afecta, al ayuntamiento también, porque tiene que seguir pagando nóminas y tiene que seguir pagando servicios que se están prestando. Entonces, afecta, claro que afecta. Tenemos que ver también el ayuntamiento como una empresa, es como una empresa, como un negocio. Claro. Un negocio que se dedica a dar servicios a la gente, pero necesita de unos ingresos para poder dar esos servicios. Referente a, hablando de servicios, ya vamos a ir a la última pregunta. No tiene que ver con el COVID, pero la han puesto en la página. Es algo que es verdad que durante estos días se ha oído comentar a nuestros vecinos, y es que qué pasa con los olores a purín que se llevan soportando durante estos días en el municipio. Bueno, he de decir que es normal, que no sea del todo correcta esa pregunta. Lo que se está dejando en las tierras de los agricultores, no se nos olvide, es fertilizantes en tierras de agricultores, son desechos agrícolas, no son purines. Los purines proviene de animales. Esto proviene que son de lodos que tiene la azucarera Acor, que es de restos, de materia orgánica, vegetal, y en la ordenanza que la tengo aquí a mano, que se publicó el 15 de septiembre del 2012, prohíbe que en los meses de junio, julio y agosto se echen purines, pero no prohíbe que los residuos agrícolas no se echen. La normativa ahora mismo se está cumpliendo. El olor es cierto que es muy fuerte. Nosotros lo que vamos a hacer desde el ayuntamiento, en el siguiente pleno que haya, es modificar esta normativa e incluir que también los residuos agrícolas no se puedan echar en los meses de junio, julio y agosto. El ayuntamiento tiene un seguimiento y cuando no hace nada el ayuntamiento, no sanciona, es porque se está cumpliendo con la normativa que hay, o en la localidad o en la región, que esto depende de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Es cierto que el olor es a veces muy molesto. Otra cosa que he visto por ahí y que nos han acusado es que en Mojados, por ejemplo, que lo estaban echando y que ahora lo han dejado de echar y nos lo estamos comiendo nosotros. Eso no es cierto. Hace 2 semanas tuvimos una reunión en la azucarera Acor con la directiva y en ella también estábamos el alcalde de Olmedo, Hornillos, Alcazarén, Mojados y Pedrajas. En todos esos pueblos se está echando este tipo de fertilizantes. O sea, no es cierto de que nos estamos comiendo lo que otros no lo quieren. En todos estos lugares se está echando este tipo de fertilizantes. Vuelvo a repetir, en las tierras de los agricultores, que también, que no se nos olvide, que con esos fertilizantes, pues luego crecen las patatas, crecen las zanahorias, crecen muchísimos productos. Que no se nos olvide que hace 4 meses estamos también aplaudiendo a los agricultores y a los ganaderos de que ellos seguían trabajando para darnos a nosotros de comer. ¿Por qué se echa este tipo de fertilizantes? Porque también lo está recomendando la Comunidad Económica Europea. Antes se echaban abonos químicos y no olían, pero se comprobó que luego podía darse una acumulación muy grande de nitratos y eso iba a los acuíferos y perjudicaba la salud. Y entonces se está incentivando este tipo de fertilizantes naturales, ecológicos. Esto es un fertilizante ecológico. Es cierto que da un olor muy desagradable, pero es ecológico.
Y también tenemos que recordar que la azucarera Acor está generando toda la comarca. Yo no estoy diciendo que hay que aguantarse con los olores. Lo que va a hacer el ayuntamiento es, dentro de sus posibilidades, que no haya esos olores en esta época, que es verdad que es cuando más calor hace, cuando más tiempo estamos en la calle y cuanto más tiempo vamos a poder olerlo. Pero cumple con la normativa. No es ningún tipo de veneno ni es nada. Simplemente os digo eso. Vamos a cambiar la normativa, será en el siguiente pleno que tengamos, para que en estos 3 meses de calor no se puedan realizar este tipo de vertidos. ¿Y cuándo se deberían de hacer? Se deberían hacer antes. O sea, normalmente creo que la temporada debería ser en marzo, mayo, que no hace tanto calor, hace más fresco y no tenemos las ventanas abiertas, y por el calor no hace que el olor sea tan fuerte. Pero se permite vertidos. Lo que pasa es que nosotros lo vamos a reducir en esos 3 meses. En tiempo, para que no sea tan desagradable. Y esta normativa es mucho más restrictiva que la que tiene la Junta de Castilla y León. Bueno, Sillo, muchísimas gracias por atendernos. Fran, ¿has escrito algo en lo que hemos mantenido esta conversación? Sí. No está ligado a la conversación porque estoy seguro... Pero bueno, es un texto cargado de mala leche, ¿no? Madre de todo de lo María, que estamos viendo. Fijaros que, mira, estoy seguro que si desde el Estado se hubiera lanzado una campaña publicitaria al estilo de las de, por ejemplo, de las de tráfico, las del tabaco, etcétera, probablemente la entrevista hubiera durado 10 minutos. Creo que la gente no pasa nada, está todo de puta madre, volvemos a la normalidad y ese es el problema, creo que estamos teniendo, ¿no? Entonces el texto va un poco en esa línea, la vida mata. Llevar la muerte en las manos, en los labios, en las palabras, salpicar de saliva encariñada a quien amas y ungirlo con la paradoja de la enfermedad, del dolor, regalar como un abrazo el final de todo, el apocalipsis de una caricia. Es el aire, ¿no lo leéis? Huele a confinamiento. Mientras, está infectado el planeta de sufrimiento, de olor a cerrado por defunción, de ausencia, de futuro. El ser humano, el más inhumano de todos los seres, egoísta. El animal social que no sabe de esperas ni paciencia. El único animal perverso que rinde tributo a la destrucción de uno mismo y de los demás. Besar como haría el mismo demonio, a cara descubierta, sin mascarilla, mientras nos extinguimos como el oxígeno. Huele raro en Íscar y en Pedrajas, huele a precaución. Mientras, el olor del futuro es el aroma del infierno, el mismo aroma corrupto de la muerte. El COVID-19 mata, la vida mata. Bueno, pues está. Brutal, un poema brutal, como dices tú. Y enhorabuena, Sillu, por dar la cara ante todo. Y bueno, pues... Enhorabuena y mucho ánimo, Sillo. Eso es, mucho ánimo. Los que te conocemos de cerca, sabemos que esa cara de tristeza y de preocupación que has tenido toda la entrevista es porque es verdad, porque es real y porque te preocupa a tu pueblo mucho. Y eso es un regalo para los pedrajeros. Sillo, muchas gracias. Sigue así, tienes nuestro apoyo. Aquí tienes la plataforma de Radio Pedrajas para lo que la gente quiera. Aquí hago un llamamiento a todo el que quiera usarnos para ser escuchados. Aquí estamos. Enhorabuena por tu gestión. Adelante, ánimo, mucha fuerza, Íscar, mucha fuerza, Pedrajas. Y como el lema que hemos oído y estamos manteniendo durante estos días, juntos podremos. Un beso a nuestros vecinos de Íscar, ánimo a la gente de Pedrajas, que templen los nervios, que nos quedan muy pocos días ya para terminar y esto terminará y seguirá y luchar por el futuro, es que no queda otra. Eso es. Simplemente decir, disponible a todo el mundo, a cualquier hora. Cuando digo a cualquier hora, ha habido gente que lo ha comprobado, que a cualquier hora estoy disponible, que me pregunten lo que quieran y, por favor,
que no tengan dudas de que tanto el alcalde como el ayuntamiento está haciendo todo lo posible dentro de las potestades que tenemos, todo lo posible para salir cuanto antes y mejor de todo esto. De verdad, que nadie dude de eso. Muchas gracias. A ti. Un abrazo, Sillo. Un abrazo, Sillo. Un abrazo.